bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Como ven, tengo pizarrón nuevo. Cuando estaba preparando este estudio, que es el episodio número 8, decía, quiero un pizarrón para poder expresar lo que quiero expresar el día de hoy. Y justo ese día busqué uno en internet, lo encontré, lo compré y aquí estamos. Entonces, el día de hoy vamos a estar continuando y terminando con Gálatas capítulo 3. Entonces, mientras se van conectando, yo voy a ir escribiendo aquí, estrenando. Desde ahorita les digo, tengo una letra muy fea, espero que la entiendan. De hecho, le había dicho a Daniel, ay, ¿no quieres escribir tú? Y me dijo, no, escribe tú para que conozcan tu linda letra. Y dije, bueno, está bien. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 del 15 al 20. Del 15 al 29. Si ya estás conectado por ahí, por favor, ponnos en el chat en vivo, para los que están en vivo, en la Premier, ponme ahí, ya estoy listo, ya tengo mi libreta, ya tengo mi Biblia. Gálatas 3, 15 al 29, episodio número 8. ¡Qué emoción! Al episodio de hoy lo nombré, y van a entender por qué, ¿para qué fue dada la ley? Ese es el nombre de nuestro episodio del día de hoy. Gracias a todos los que se están conectando ya. Damos unos minutitos más para los que vienen y están por conectarse también a la Premier. Les recuerdo que la Premier es bien especial porque en cada una de estas voy a estar compartiendo algo extra al momento, como en este sentido en vivo. La vez pasada compartí un código de descuento de las camisetas que Danilo y yo hacemos. Ahora también voy a tener en alguna parte de este estudio una sorpresita. Y bueno, me gusta mucho el poder estarlo haciendo de esta manera porque podemos tanto evitar problemas técnicos del video como seguir teniendo la interacción mediante el chat en vivo. Entonces usen chat en vivo. Tal vez yo no estoy en vivo visualmente, pero estoy en vivo a través del chat. Ahorita te voy a saludar por ahí para que veas que es cierto. Me gusta estar aquí conectada con ustedes para estar viendo sus aportaciones, sus ideas, sus preguntas. De hecho, el día de hoy voy a estar contestando algunas dudas que dejaron en el chat de la semana pasada. Y así poder estar viendo si hay cosas que todavía no quedaron claras o alguna aportación que me gustaría también compartir. Así que bueno, ahí tienes el chat, pero evita que este te distraiga, que este pueda servir de edificación los unos con los otros, pero no de distracción. Y pues sin más, espero que ya estén la mayoría de los fieles estudiantes de Gálatas aquí conectados. ¿Y te parece si oramos? Nos tomamos un momentito para orar y así nos adentramos en la palabra del día de hoy. Acompáñame y cierra tus ojos un momento. Si puedes, quita tu celular, bueno, ponle la lunita o algo para no distraerte. Si estás viendo esto en tu celular, pues no puedes quitarlo, pero si no lo estás viendo en tu celular, quita las notificaciones, que nada te distraiga, enfoquémonos en lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de conectarnos mediante esta forma con el propósito tan hermoso y tan importante de estudiar tu palabra, de estudiarte a ti, de conocerte, Cristo. Hoy oro para que tu espíritu de sabiduría y de revelación llene nuestras mentes, nuestro espíritu, para poder conocerte más, para entender más de este plan glorioso que solamente tú eres autor del mismo y que nos has integrado por gracia. Yo te doy gracias por lo que nos vas a enseñar hoy y te pido para que pueda impactar nuestra manera de vivir y de relacionarnos contigo y con los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente. Pues normalmente para los que ya llevan rato conectándose, hago un pequeño resumen al principio del estudio anterior para poder estar todos con el contexto en mente. Más el día de hoy me di cuenta que los primeros versículos que nos toca estudiar hacen muy bien esta función de hacer un resumen. Igual les voy a ir haciendo preguntas para los que estuvieron puedan estarlas contestando y compartiendo con los demás. Los que se conectan hoy por primera vez, bienvenidos. Espero que pueda ser de bendición este tiempo y yo te animo a que puedas estar poniéndote al corriente en espacios de tus semanas con los episodios anteriores que puedes encontrar todos aquí en mi canal de YouTube. Igual te animo a que te puedas suscribir a este canal para que puedas estar al tanto de cada una de las transmisiones, de cada uno de los blogs que subo semana a semana y bueno, de cada una de las cosas que vamos a estar compartiendo por aquí. Sin más, vamos a empezar con el versículo 15 y 16 para hacer este breve resumen de lo que vimos en nuestro episodio número 7. Dice así versículos 15 del capítulo 3.
Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. ¿En cuál caso? Estábamos hablando, ¿recuerdan de quién estábamos hablando? De Abraham, de Moisés, de la promesa, de la ley, del plan de Dios desde el inicio, como se llama nuestro episodio anterior. Entonces, Pablo está dando este ejemplo. Así como nadie puede anular un acuerdo irrevocable, Dios tampoco anula sus acuerdos, porque Dios es un Dios de pactos. Y dice el versículo 16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Aquí Pablo está hablando sobre la promesa en Génesis 22:18 que Dios le da a Abraham, en donde dice: te bendeciré y bendeciré tu simiente. No dice tus simientes, no dice tus hijos, dice a tu hijo. ¿Y quién es este hijo del que está hablando? Que es el plan de Dios desde el principio, es Cristo Jesús. Estuvimos viendo en el estudio pasado que Cristo es el plan de Dios, la cúspide del plan de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios, la bendición dada por Dios y prometida a Abraham para ti y para mí. La bendición que Dios da a Abraham no se iba a cumplir en un humano, no se iba a recibir en esfuerzo humano, sino que era esta sombra y esta profecía de la venida de Cristo, quien sería nuestra bendición, así como dice en Efesios 1, que lo estuvimos también estudiando hace unos meses, que en Él tenemos todas las bendiciones espirituales porque Cristo es nuestra bendición, Él es la promesa. Entonces, continuamos, versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. ¿Qué crees que pasó 400 años más tarde de que Dios le dio esta promesa a Abraham? Pues continuamos leyendo y dice: cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Acuérdense que estamos viendo toda esta tensión entre los judíos y Pablo y los gentiles, en el que los judíos veían que el plan de Dios era la ley. La ley es el plan de Dios para nosotros relacionarnos con Él. Pero Pablo está trayendo a la mesa esta realidad de que Abraham fue antes de la ley, que la fe fue antes que la ley, que la promesa de la bendición fue antes de la ley, y que la ley no vino a ser como una manera en la que Dios dijo: ay, no, me equivoqué, no, mejor me voy a ir por este lado, sino que eso quisiera decir que Dios estaría rompiendo su promesa, y Dios no rompe promesas. Él tiene un gran plan desde el principio y la ley es parte del plan, pero tenemos que tú y yo entender cuál es su función, porque si no podemos perdernos totalmente de todo. Y por eso es que estaba orando ahorita: Dios, danos espíritu de sabiduría y de revelación para comprender cuál es tu plan, como en Efesios también Pablo ora para comprender cuál es tu herencia, cuál es tu propósito, cuál es nuestra integración en este mismo. Y el comprender el propósito de la ley es algo totalmente impactante en nuestra manera de comprender a Dios. Es un tema esencial, vital, que entendamos de acuerdo a la sabiduría y a la revelación que el Espíritu Santo nos da. Y hoy oro para que esto sea una realidad. Y vamos a continuar con el versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, ¿por qué? Por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Cuál es la herencia prometida a Abraham? ¿Cuál es la herencia prometida a la humanidad a través de Dios prometiéndosela a Abraham? Y pueden contestar ahí. Estas son preguntas que les hago a ustedes. ¿Qué hizo Abraham para merecerla? ¿De qué trasfondo venía él? Y estas son respuestas que todos los que estuvieron en el estudio pasado deberían poder responder, así que te animo a que las pongas ahí para que puedan los que no estuvieron actualizarse. ¿De dónde vino Abraham? ¿De dónde Dios sacó a Abraham? ¿Qué contexto tenía? ¿Qué hizo para merecer una herencia? Y ahí pueden leerla, y probablemente alguien ya puso que él fue sacado de Ur de los Caldeos, una nación pagana que no conocía a Dios, y Abraham no era judío, no hizo nada para merecer esta herencia porque fue por gracia, como aquí decíamos, por su gracia se la concedió a Abraham esta herencia, y tú y yo podemos recibir esta herencia, pero vemos que no la recibió Abraham por cumplir la ley, porque la ley en tablas todavía no existía. La
recibió por creer en la realidad de Dios, que es el autor de esta misma ley. Entonces, con este breve resumen, gracias por sus respuestas, vamos a contestar hoy la pregunta: ¿para qué? Lo voy a escribir. ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio la ley en medio de esta perfecta y gran historia? Y vamos a continuar con el versículo 19, en donde Pablo ya se empieza a integrar. Pero antes que eso, sabemos que Dios no dio la ley. ¿Para qué Dios no dio la ley? ¿Qué hemos aprendido en estos episodios? Ok, Dios no nos dio la ley para restaurar nuestra relación. Restaurar nuestra relación con Él. Dios no nos dio la ley para eso, y Dios no nos dio la ley tampoco para limpiarnos. Dios no nos dio la ley para limpiarnos a nosotros mismos a través de cumplirla, para de esta manera poder restaurar nuestra relación al nosotros intentar ser santos, y tampoco nos la dio para recibir vida. La ley no nos lleva a la vida, no nos la dio para eso. Entonces, teniendo en claro que no nos la dio para nada de esto, hoy vamos a contestar entonces para qué Dios nos dio la ley. Todo esto lo hemos estado viendo en los estudios anteriores, yo te animo a que los puedas ver, pero es muy importante volver a dejarlo en claro como un fundamento para lo que hoy vamos a empezar a construir, de que Dios no nos la dio para limpiarnos, restaurar nuestra relación con Él, ni obtener vida. Voy a borrarlo porque ahora vienen más cosas que voy a escribir. Muy bien. Versículo 19 dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y dice así: fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido por medio de ángeles. Dios nos entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ok. Súper importante este versículo 19. Y voy a ir escribiendo algunas de las palabras que leemos aquí. Voy a empezar con que dice: fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Tú y yo somos pecadores por naturaleza. Y si tú dices no lo soy, entonces intenta dejar de pecar al menos durante un día y te vas a dar cuenta que no vas a poder, porque somos pecadores. Más adelante vamos a ver esto. Esta es nuestra condición desde después del Edén, después de la desobediencia de Abraham y Eva, Adán y Eva, en donde no fue una caída, sino una muerte espiritual, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, porque Dios no puede cohabitar con aquellos que somos pecadores, y fuimos exentos de la vida, pecadores sin vida, sin vida. Sin vida, sin justicia, sin esperanza, ¿ok? Entonces, Abraham estaba así, como tú y como yo. Y Dios, por su gracia, le dio a Abraham una promesa, ¿cierto? Y la promesa es: te bendeciré, serás bendición, llevarás la luz a las naciones. Pero ¿cómo es posible que un pecador vaya a ser bendecido por un Dios santo y sea luz si es pecador, si está en oscuridad? ¿Cómo va a ser esto una realidad? ¿Cómo es eso una realidad en una persona como tú y como yo? Pero la promesa fue dada, y sabemos que la promesa, como dice este versículo, y lo que hemos estado leyendo, la promesa cumplida es la persona de Cristo. Él es la bendición, y Él es la luz, y Él es quien nos hace luz cuando vive en nosotros. Y Cristo es igual a vida, pero también Cristo es igual a justicia. Justificación. El pecador es, voy a borrar esto, el pecador es igual a muerte, y muerte por falta de justicia, por injusticia. Entonces así está la cuestión. Somos pecadores, muerte y justicia, injusticia está en nosotros. Dios muestra su gracia a la humanidad y nos da la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es el Hijo, Cristo, quien traería vida y justicia. Pero el caso es este.
persona pecadora no puede recibir la realidad de esta promesa de la salvación y de la justicia si no acepta y reconoce que es pecadora. Pero la cuestión es que los pecadores estamos llenos de orgullo. El pecado, uno de sus frutos más evidentes es el orgullo y la independencia y sentir que no necesitamos a nadie y sentir que podemos solos, ¿cierto? Todos tenemos esta naturaleza orgullosa. Es lo mismo por lo que Eva decidió extender su mano, tomar el fruto, porque dijo, yo puedo ser como Dios, yo puedo. Y por eso en el episodio 5 vimos muriendo al yo puedo. Velo por favor cuando puedas. Orgullo. Una persona que no reconoce y muere a su orgullo y reconoce su pecado no puede recibir la promesa de Cristo y no puede recibir vida y ser salva. Entonces, si esta es la realización del plan de Dios, en la cúspide del plan de Dios es Cristo justificando a los pecadores, ¿dónde entra la ley aquí? Y dice el versículo 19, la ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Dios nos dio también por gracia. Ay, salió volando. Nos dio también por gracia la ley. ¿Para qué nos dio la ley? Nos dio la ley para evidenciar nuestra condición y prepararnos para recibir entonces la promesa y tener a Cristo. ¿Ok? Muy importante. Dios nos dio la ley para evidenciarnos nuestra condición, para que nos diéramos cuenta de lo imposible que es para nosotros ser perfectos, que lo imposible que es para nosotros ser justos, tener vida, tener a Cristo. Y entonces preparar nuestro corazón para recibir la promesa mediante la fe y recibir a Cristo. Pero ¿qué sucede y qué está sucediendo con los judíos? ¿O qué está sucediendo con muchos de nosotros? Por este mismo orgullo, en vez de permitir que la ley nos señale nuestra condición, decimos, no. La ley no sirve para eso. La ley sirve para yo alcanzar la justicia. La ley me la dio Dios porque yo soy capaz de ser como Dios. Yo soy capaz de ser perfecto en mis fuerzas. Yo no necesito una promesa, yo no necesito creer en una promesa. Yo nada más necesito aferrarme a cumplir todas estas cosas para entonces recibir justicia y no necesito a Cristo. Yo puedo adquirir justicia y vida mediante mis propios esfuerzos. Y he ahí el problema de nuestra condición muchas veces. Que no entendemos por qué Dios nos dio la ley y pensamos que es para portarnos bien. Pensamos y crecemos en un contexto que nos dice, mira, obedece todo esto y entonces vas a alcanzar el cielo. Haz cosas buenas y entonces vas a ser salvo. Haz todo esto y vas a ser contado como justo, no tendrás consecuencias, todo esto y tendrás vida. Y eso no fue el plan de Dios para darnos la ley. La ley Dios la añadió para mostrarnos nuestra incapacidad, nuestros pecados y preparar nuestros corazones para entonces realmente con todo nuestro ser poner nuestra fe en el único que sí pudo cumplir la ley, es Cristo, que es Cristo Jesús. Estamos entendiendo esto, la ley es un espejo que nos muestra nuestra condición y cuánto necesitamos ser justificados por aquel que es perfecto. La ley vino a mostrarle a la gente necia como tú y como yo y como los judíos de que no puedes, necesitas un Salvador y tú y yo necesitamos a Cristo Jesús. Y por eso es que dice, la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo. Voy a ir borrando esto. Espero que se haya comprendido. Tú y yo como pecadores estábamos separados de Dios, destituidos, como dice Romanos. Por un tiempo, en medio de esta condición de pecado, Dios nos dio la ley como un mediador en el que a través de ella, de una forma no plena ni completa, el hombre podría acercarse un poquito más a Dios, pero solo era una sombra.
no era la cúspide del plan de Dios la ley. El plan de Dios no se cumple al tú intentar obedecer en tus fuerzas. La ley fue durante solo un breve tiempo la forma en la que el hombre podía acercarse a Dios, pero solo hasta que llegó el real mediador, que es Cristo Jesús. Y Cristo no quiere decir que es lo opuesto a la ley para nada. Cristo es el único hombre que cumplió la ley. Por eso la ley no es algo que termina o que no es parte del plan de Dios, no, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es el único que pudo cumplirla. Y ahora Él es nuestro mediador con Dios, porque sí, solamente aquellos que cumplen la ley en la perfección, que es una ley que nació del corazón de Dios, son santos y justos. Tú y yo en nosotros mismos no podemos, y Dios nos da a Cristo, quien la cumplió, quien ahora vive espiritualmente en nosotros, y que nos va santificando y haciendo cada vez más de acuerdo a la santidad de Dios. Pero somos justificados y nuestro mediador ya no es nuestro intento con la ley, es Cristo con su perfecto cumplimiento de la misma, ¿ok? Espero que esto haya volado tu cabeza como ha estado volando la mía. Tengo un ejemplo bien práctico por si todavía no quedó claro. Imagínate que yo llego hoy y te digo, ¿sabes qué? Necesitas un trasplante de corazón. Tú me vas a decir, ¿estás loca? ¿Por qué necesitaría un trasplante de corazón? Y si te entra la duda, ¿qué harías? Bueno, voy a ir a un estudio médico a sacarme pues los estudios necesarios para ver si esto es real. O, por otro lado, podrías empezar a darte cuenta si tienes ciertos síntomas. Vas al estudio y te das cuenta que sí, que tu corazón está deficiente, que tu corazón no está ya funcionando y que va camino a la muerte. Entonces, consciente de eso y de ver ese estudio, tú ya no dices, ay, loco estudio, no, dices, necesito someterme a este proceso quirúrgico. Bueno, la ley es como ese estudio. La ley es lo que nos evidenció la realidad de nuestra condición. Dios nos dice, son pecadores, están destituidos de mi gloria, están muertos realmente, y nuestro orgullo decimos, nada, no es cierto, pero nos da la ley por su gracia para decir, sí es cierto, necesito un trasplante de corazón o voy a morir. Y ese trasplante de corazón es el corazón ya entregado en la cruz, es el corazón de Cristo que viene y reemplaza nuestro corazón deficiente que lleva a la muerte solamente. Y entonces podemos experimentar una nueva vida, un nuevo nacimiento, pero muchas veces nos comportamos como quien viendo los estudios dice, no necesito someterme a una cirugía, voy a echarle ganas, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio para que mi corazón se componga y se arregle y siga viviendo. Y es muy, muy ridículo hacer eso cuando Cristo ya es el único que puede, no viene a sanar nuestro corazón, viene a trasplantarlo, porque nuestro corazón no tiene remedio alguno. Nuestro corazón humano y pecador no tiene esperanza, no puede ser mejorado, nuestra carne no se mejora, pero somos trasplantados, somos dados una nueva vida, un nuevo espíritu. Somos transformados, pero necesitamos entender que somos pecadores para someternos a la transformación de Cristo, para someternos y creer en Él, en su vida, y así poder ser hechos como Él. Ya no es a través de la ley que somos hechos como Dios, ahora es a través de Cristo que somos hechos a la imagen de Dios y somos santificados. Ya no es en tus fuerzas, ahora es en Cristo. Ya no es por tu corazón y tu vida natural, sino es por el corazón de Cristo y la vida de Cristo en ti, que tú eres justificado y que tú tienes una relación con Dios y eres transformado a la imagen de Dios. Ok, espero que todo esto haya quedado claro. Lo voy a borrar para no distraer y vamos a continuar con el versículo 20. Dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Ok, una promesa. Cuando alguien te promete algo, esa promesa depende de una sola persona. Yo te prometo que voy a ir mañana a tu casa. La persona de la casa no puede hacer nada para que yo vaya, ¿cierto? O sea, la promesa depende de mí. Entonces, un acuerdo de mediación depende de dos. La debilidad de la ley con respecto al pacto de Abraham se muestra porque depende de dos partes, no solo de Dios. Entonces, por eso es que el plan de Dios era la promesa,
algo que Él iba a cumplir, Él iba a hacer y tú y yo íbamos a recibir, no una ley en el que tanto la responsabilidad estaba de un lado como del otro, porque nosotros no podemos cumplir con nuestro lado. La ley era para mostrar que necesitamos la promesa, porque no somos capaces de sustentar esta parte de nuestra responsabilidad de ser santos. La ley vino a mostrarnos lo imposible y desgastante que es querer estar bien con Dios mediante nuestro esfuerzo. Lo mucho que necesitábamos la promesa como un mediador superior a la ley, lo mucho que necesitábamos a Cristo. Entonces, a Abraham se le dio la promesa, no por su contexto, no por su obra, sino por gracia y confió en ella, fue justificado. A Israel más adelante se le dio la ley y en vez de confiar en la promesa de que vendría un mediador y cumpliría esa ley que ellos no pudieron, muchos decidieron aferrarse y decir yo sí puedo, y es por eso que cuando Cristo vino no lo recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque vieron la ley como la provisión de salvación de Dios y no pudieron ver la verdadera provisión. Tú y yo podemos perdernos de ver la provisión de Cristo al estar muy aferrados a ver las formas en las que tú y yo podemos alcanzar, intentar alcanzar ser como Dios. Entonces la pregunta durante todos estos estudios ha sido ¿cómo quién estamos? ¿Estamos como Abraham o estamos como los maestros judaizantes? ¿Estamos confiando en la obra de Cristo o estamos confiando en la ley y nuestros esfuerzos puestos en ella? Hay una pregunta que me hicieron que se me hizo muy interesante y fue en el estudio pasado y me preguntaban, Majo, si no somos justos ante Dios por obedecer la ley, entonces ¿cómo interpretar Romanos 2.13? Y se los voy a leer. Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Primero que nada, cuando leas un versículo así, por favor, lee todos los demás antes y después, al menos de un capítulo, porque ahí te vas a dar cuenta de que un verso fuera de contexto puede ser peligroso en entendimiento. Lee lo demás. Yo te animo a que si quieres leer Romanos 2, te tomes después de este estudio el tiempo, pero aquí está hablando de que los judíos pensaban que simplemente por haber escuchado la ley y haberla conocido durante años, ellos eran justificados. Pero aquí está diciendo que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que son justificados. La pregunta es, ¿quién es capaz de hacer la ley completamente? ¿Los hacedores perfectos de la ley? Nadie. Todos los judíos eran oidores, porque aun cuando se esforzaban en hacerla, no podían hacerla en totalidad. Y eso los llevaba a ser oidores de muchas de las cosas. El único que pudo cumplir la ley es Cristo. Y es por eso que tú y yo no podemos ser justificados por la ley. Somos justificados por aquel que sí pudo cumplir la ley, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Espero que haya contestado su pregunta. Vamos a continuar con el versículo 21. Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, entonces podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. La pregunta, ¿Dios se equivocó al hacer la ley? ¿La ley es mala? ¿Es enemiga de Dios? ¿Es enemiga de las promesas? No, no. La ley es buena, es parte del plan de Dios porque nos muestra su santidad, su perfección y nuestra falta de ello. La ley es este estándar, esta muestra del carácter, de la perfección, de la ética de nuestro Dios, y por eso es que nos evidencia nuestra falta de ella, nuestra falta de ética. Dijo Lutero lo siguiente, dice, las personas necias, pero sabias en su propia opinión, saltan a la conclusión, si la ley no justifica, entonces no sirve para nada. ¿Qué te parece? Porque el dinero no justifica, ¿diría que el dinero no sirve para nada? Debido a que los ojos no justifican, ¿habríamos tenido que sacárnoslos? Debido a que la ley no justifica, no la seguiríamos porque la ley carece de valor. No porque la ley no sea lo que produce vida, quiere decir que la ley sea mala. ¿Estamos? No porque la ley no sea lo que nos justifica, quiere decir que, no, entonces odio la ley. No podemos odiar la ley porque la ley es algo que Dios hizo y que muestra el corazón de Dios. De hecho, Jesús en Mateo 5, versículo 17 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué? Porque hay estas dos posiciones. Los que aman y ven la ley como su salvación o los que odian y ven la ley como
algo horrible que no tiene nada que ver con Dios. Y Jesús mismo dijo, no piensen que he venido para abrogar o abolirla o decir, no, la ley es mala, la ley de los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. De hecho les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido en él. Spurgeon dice lo siguiente: para mostrar que él nunca quiso abrogar la ley, nuestro Señor Jesús ha personificado todos sus mandatos en su propia vida. En su propia persona había una naturaleza perfecta, conformada a la ley de Dios. Y como era su naturaleza, así era su vida. Hay momentos en el Evangelio en donde dicen, no, es que Jesús no está cumpliendo la ley. Y realmente es que él cumplió toda la ley a la perfección. Pero sobre la ley ya los judíos habían metido otras leyes. Ya habían cambiado el corazón de la misma, ya eran cosas que no eran del corazón de Dios, y son las que tenemos que darnos cuenta, porque la ley es perfecta, pero luego lo humano le mete de sus leyes imperfectas y entonces ya es una mezcolanza. Y Jesús vino a cumplir la ley perfecta del corazón de Dios. Por ejemplo, él vino a retar y desafiar mucho la interpretación del hombre acerca de la ley del sábado, del día, el Shabbat, del día de descanso. Y eso no quiere decir que Jesús no cumplió la ley, no, o la rompió. Está hablando de que vino a cumplir la verdadera ley y no todas las cosas que ya se le habían metido. Y yo pronto voy a estar subiendo un blog hablando de este tema del día de descanso también, porque es sumamente importante. La ley es la expresión perfecta del carácter ético y los requisitos de Dios. ¿Qué es la ley? La expresión perfecta del carácter ético y los requisitos de Dios. La ley es buena. La ley nos envía y nos dirige la mirada a Jesús para ser justificados, porque nos muestra nuestra incapacidad. Pero después me encanta esto: la ley nos lleva a abrir nuestros ojos a Cristo, ¿sí? Ver a Cristo, de cómo lo necesitamos. Pero luego Cristo nos lleva a ver también y conocer la ley. Él nos lleva de vuelta para conocer el corazón de Dios detrás de la ley. Cómo es su carácter perfecto. Tú y yo ya en esta justicia de Cristo podemos leer la ley y entender más de la santidad, la perfección, la ética, la impresionante persona de nuestro Dios. Pero ya no lo vemos como tengo que a fuerza esforzarme en hacerla. No, la vemos ya en Cristo para conocer al Dios autor de ella y el Dios que habita en nosotros. La ley y la promesa de Dios trabajan juntas. Muy bien, versículo 22 y vamos avanzando. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros de pecado, así como recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Hace poquito les pregunté, aquel que no crea que es pecador, intente dejar de pecar. Entonces aquí mismo aplica. Dice, todos somos prisioneros del pecado. Y tú puedes decir, yo no me siento prisionero, yo me siento muy libre, yo he sido libre. Bueno, intenta dejar de pecar y te vas a dar cuenta cómo eres un prisionero. Estás encarcelado, no puedes cumplir la ley perfecta de Dios y por ende eres un pecador. Pero aquí dice que Él vino, que recibimos la promesa de libertad a través de la persona de Cristo Jesús. Entonces imagínate, tú y yo estamos sin Cristo en una celda de pecado, incapaces de poder salir de ella. Y viene Cristo y por la cruz y por la resurrección, Él abre la puerta, la abre completamente para que tú y yo podamos experimentar una libertad del pecado a través de su obra de transformación. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, como muchos de los judíos, maestros judíos, nos acostumbramos a vivir en esa prisión. Le agarramos cierto cariño, le agarramos cierto gusto al intentar y esforzarnos y fallar, e intentar y esforzarnos, y luego nos hacemos de la vista gorda como que no fallamos y hacemos de esa prisión nuestro hogar, nuestro lugar cómodo. Así como Israel, cuando fue sacado de Egipto, volteaba a ver Egipto en donde eran esclavos y decían, ay, cómo extrañamos Egipto, porque se habían acostumbrado a ser esclavos. Y tú y yo podemos acostumbrarnos a ser esclavos del pecado y no darnos cuenta que la puerta haya sido abierta y seguir intentando, seguir con una cuchara tal vez intentando hacer un túnel en nuestra cárcel, y por estar tan aferrados a intentar con nuestra cuchara
tener libertad, nos perdemos de la realidad de que la puerta ya está abierta. Estamos intentando ser buenos en nuestras fuerzas, alcanzar el cielo con una cuchara, sin darnos cuenta de que la puerta ya está abierta y el camino al cielo es Cristo y ya lo tenemos, y solamente es necesario tener fe y dar un paso para experimentar esta nueva vida y esta libertad, y es por medio de la fe. No hay nada más que tengamos que hacer. Jesús no nos dice, pues hazme tantas sentadillas y tantas abdominales y entonces te dejo salir. No nos dice, solamente cree, recibe esta libertad en mi persona. Y es importante evaluar y darnos cuenta, porque a veces podemos estar en esta misma libertad y luego regresar a nuestro patrón y volver a encerrarnos nosotros mismos en la jaula y encerrarnos otra vez en la prisión de estar viviendo mediante nuestros propios esfuerzos e intentos de agradar a Dios y salirnos de esa libertad. Y era lo que estos maestros judaizantes querían hacer con la iglesia en Galacia, y privarlos de la libertad que ya habían recibido en Cristo, porque la celda o la prisión al pecado, o esta manera de intentar vivir siendo buenos en nuestras fuerzas, es algo conocido por todos. Es nuestra manera normal, natural y antigua de vivir, y a veces eso es más cómodo que una nueva libertad. Hay una película, se me olvidó el nombre, según yo sale Matt Damon, y bueno, ahorita tal vez algunos se acuerdan, que habla de una prisión, y que hay un señor ya más adulto que llevaba toda su vida en prisión. Entonces, Shawshank Redemption se llama, sí, más o menos, algo así. Entonces, este señor le dan libertad después de casi toda su vida en prisión, y es súper triste esta escena porque pasan unos días, él ya tiene un nuevo departamento, un nuevo lugar, tiene esa libertad que no había experimentado, y a los días él se suicida porque no supo vivir la libertad, porque no sabía lo que esto era, porque estaba acostumbrado a su vida entre las rejas, a su vida con las reglas detrás de él, siendo exigido en todo, y no sabía que era como ahora tengo libertad. Y a veces nos podemos sentir así, de que prefiero regresar a la prisión porque no sabemos experimentar la libertad. Pero recordemos que la celda no fue abierta para que viviéramos solos. La celda fue abierta para vivir en Cristo, para que el Dios de la libertad nos enseñe esta nueva manera de vivir, para que el Espíritu Santo de libertad nos guíe, nos transforme y nos enseñe a cómo vivir sin la presión de la ley arriba de nosotros, sin la religiosidad que nos dice, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Ahora Él empieza a transformarnos y empieza a expresarse la vida, pero no podemos intentar conocer esta vida de libertad sin el Dios de libertad en nosotros, o apartados o en independencia, porque vamos a preferir la religión, vamos a preferir regresar a las celdas en donde nos sentimos seguros, a estar enfrente del mundo y decir, ¿y ahora qué hago? Necesitas la vida de Cristo, necesitamos estar constantemente conscientes de que su presencia está en nosotros y siendo guiados a Él. Vamos a continuar con el versículo 23, dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, es de lo que estamos hablando. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Antes de que Cristo abriera la puerta, el camino al Padre, la ley era nuestra tutora. En el contexto judío, una tutora no era en sí una maestra, como tal vez tú y yo lo podemos interpretar. Una tutora era una persona a la que el padre le daba autoridad para corregir y guiar al hijo. Normalmente en las fotografías tú veías a una tutora y la identificabas porque traía un palo, muchas veces una tabla, con la que si el niño se estaba portando mal o estaba desobedeciendo las reglas y la ley, tenía la autoridad del padre de corregirlo, de amonestarlo, de golpearlo para educarlo. Entonces, Dios está diciendo aquí en la palabra que la ley fue como esa tutora, que mientras tú y yo somos niños espirituales necesitamos, un niño necesita, un niño bebé no le puedes explicar cuando está por tocar con su mano el contacto de la luz, no le puedes decir no, porque luego te puede dar un toque, te puede doler, y entonces no, simplemente le das un manazo, ¿cierto? No.
Y así ha sido la ley. No, no hagas eso, no por allá, no por allá, no por allá. Y es necesario en una etapa como niños. Pero cuando viene Cristo, nosotros nacemos de nuevo y ya no estamos como niños. Necesitamos crecer en este proceso y madurar. Y ya no necesitamos más esta ley como tutora. Qué ridículo sería que yo tuviera una tutora aquí que me estuviera corrigiendo de todo. Sería ridículo, ¿cierto? Y así de ridículo se ve un creyente que necesita durante años y años y años una ley y una serie de reglas que lo estén corrigiendo y golpeando sin experimentar la madurez de la persona de Cristo y del autor de esa ley dentro. Entonces, la ley fue dada por Dios, así como el padre judío daba autoridad a la tutora de corregir. Dios dio autoridad o dio permiso, se puede decir, de la ley para preparar nuestros corazones para la madurez. Y la madurez es Cristo. Cristo es nuestra madurez. La ley no era la fuente de amor, la ley no era solamente la fuente de corrección, de cuidado y dirección, pero la fuente de amor y de cuidado y dirección también, y de corrección ahora es Cristo. Cristo. Dice Lutero, cuando el niño ha crecido, no acaba con la disciplina y la experiencia que obtuvo de la tutora, pero también no vive bajo el tutor por más tiempo. Esta es nuestra relación con la ley de Dios. Aprendemos de ella, recordamos nuestras lecciones de ella, pero no vivimos bajo la ley. Tengo un blog que te animo a que puedas ver que se llama Tendiendo Camas aquí en mi canal y hablo de este punto y lo expando más con un ejemplo de yo tendiendo camas antes de casarme y después de casarme. Entonces te animo a que lo puedas ver. Dice Spurgeon, esto me fascinó, esta frase, dice: la ley dejó su cargo como maestro de escuela a la hora de ser escrita en nuestros corazones. Los niños tienen sus lecciones en las pizarras, pero los hombres tienen sus leyes en su mente. Wow, los niños necesitan la lección en la pizarra, pero tú y yo, como hombres y mujeres maduros, ahora tenemos la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, y es la ley que recibimos al recibir la vida de Cristo. Vamos a continuar, versículo 16 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este versículo es el desenlace del plan hermoso de Dios para con nosotros, que es hacernos sus hijos. Abraham fue amigo de Dios, no era hijo de Dios porque no había venido Cristo aún, pero tú y yo no solo somos amigos, sino somos hijos de Dios. Y la ley fue necesaria para prepararnos a ti y a mí para recibir esta hermosa herencia, este hermoso regalo y ser puestos en nuestra relación correcta con Dios. No nos la dio para sustentar nuestra relación, sino para ponernos en posición para recibir esta relación. Versículo 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Hace una semana subí un blog que se llama El bautismo en agua salva y te animo a que lo veas, pero en respuesta es no. El bautismo que realmente salva es este bautismo, el bautismo en la persona de Cristo, cuando tú y yo nos perdemos de nuestra naturaleza antigua, independiente, orgullosa y pecadora, nos hundimos, nos sometemos, somos cubiertos por la obra y la persona de Cristo, por su promesa cumplida, y entonces nacemos de nuevo. Eso es lo que nos transforma. Cuando una persona es sumergida, probablemente ha sido a un bautismo en agua, porque es una representación de lo que pasa interiormente. Cuando está abajo, si tú ves a la persona abajo y tú llegaras en ese momento y no la viste antes de estar abajo, podrías no identificar quién es, porque ya se pierde, ya el agua está cubriendo todo que ya no puedes identificar. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando ya Cristo está en nosotros, ya no somos lo que éramos antes, ahora somos una nueva creación, ahora es Cristo. Ves más el agua que a la persona, ves más a Cristo que a la persona. Y sería muy ridículo que una persona se bautice, pero diga, no, bautízame, pero quiero dejar la mano afuera, pero quiero dejar parte de la cabeza afuera. Me encantó una historia que hablaba el pastor David Guzik de un adulto mayor al que fueron a bautizar en su casa y dijeron, no, pues es que está muy grande, va a estar difícil manejarlo, vamos solamente a echarle un poco de agua en la cabeza. Y entonces algo así hicieron, como no completa inmersión, y luego el Señor dijo, pero falta todo lo demás, necesito bautizarme por completo, quiero bautizarme por completo. Y qué hermoso, me encantó, porque él entendía
lo que estaba evidenciando era yo quiero ser completamente bautizado, pero a veces hay cosas que queremos dejar fuera. Quiero dejar mi cabeza fuera porque mi mente no quiero someterla toda a Cristo. Mi mano y mis acciones y mis obras no las quiero someter completamente a Cristo. No quiero perderme totalmente en Él, pero el bautismo y la nueva vida viene cuando somos totalmente sumergidos, totalmente muertos a lo que somos, porque nada de eso es redimible y entonces somos transformados. Y dice, el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Nos quitamos de nuestras hojas de esfuerzos humanos como las que se pusieron Adán y Eva y entonces nos revestimos con la piel de Cristo que nos cubre y aparte nos transforma desde lo profundo. Nos perdemos en Él y ese es el plan de Dios, el que nos perdiéramos en su Hijo, en que Cristo fuera el primero de muchos, de que nosotros fuéramos esta herencia, esta descendencia justificada que muestra Isaías 53, en el que cuando Dios la viera y nos viera a nosotros como Cristo, Él estaría satisfecho de ver esta obra cumplida, que es una inmensa familia transformada con nueva vida, con la vida de Cristo. Cristo es glorificado a través de la iglesia, cuando tú y yo somos parte de esta obra de la que hablamos, somos justificados, somos hechos nuevos. Ese es el plan de Dios y para eso cooperó la ley también. Dice versículo 28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y este versículo es tan profundo. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora somos el cuerpo de Cristo, ahora somos un nuevo hombre, todos juntos como miembros y Cristo es nuestra cabeza. Ya no es, y ya no hay como que, ay, tú eres esto, tú eres lo otro. No, 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 ahora todos somos Cristo. Y hay una oración que los judíos hacían y era muy fuerte antes de Cristo y algunos siguieron haciéndola, pero era Dios, gracias, le daban gracias a Dios. Dios, gracias porque no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. Gracias porque no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer, porque era algo vergonzoso para la cultura el ser un gentil, el ser un esclavo, el ser una mujer. Imagínate la posición de la mujer, nivel que era lo mismo el que un buey, porque en una parte de la ley era así como no codices al buey ni a la mujer. Y era como, a ese nivel estaba la situación de nosotras como mujeres, pero Cristo vino a dignificar al gentil, al esclavo y a la mujer también. Y hay muchos que se oponen a esta realidad. Ahora ya no es mujer y hombre, ahora somos Cristo. Ahora es Cristo en nosotros, es una nueva naturaleza. Y la imagen de Dios no es solamente la imagen del hombre. Dios nos hizo imagen y semejanza. Hembra y macho nos creó, hembra y varón nos creó. Y esto es la imagen de Dios. Entonces, el dignificar a la mujer y regresarle también este esplendor en la persona de Cristo es regresarnos a la imagen de Dios. Y es por eso que la iglesia avanza no solo con hombres, sino con hombres y mujeres, no solo con judíos, sino con gentiles también, no solo con libres, sino con personas que tal vez consideran su trabajo como una cuestión de esclavitud, pero es Dios el que dice, no hay nadie más grande que el otro. Ahora, si tú pones tu fe en mí, tú eres Cristo. Ahora es mi identidad, mi vestidura, mi poder, mi herencia, mi llamado en ti. Y eso es algo sumamente profundo e importante que tú y yo comprendamos y vivamos. Bajo la ley sí habían notorias divisiones antes de Cristo, sí habían incapacidades humanas. La mujer, por ejemplo, no podía ni siquiera acercarse al tabernáculo en sí, no podía entrar al lugar santísimo, solo habían sacerdotes varones. Pero Cristo vino a expresar el plan de Dios desde el principio, y es que tanto hombres como mujeres, gentiles y judíos, esclavos y libres, fuéramos revestidos de Cristo, experimentáramos la nueva vida, fuéramos hechos hijos y cumpliéramos su llamado aquí en la tierra y por el resto de la eternidad. Y terminamos con el versículo 29, y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham,
son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ahora Cristo te pertenece a ti. Experimenta su libertad, experimenta su vida en ti, experimenta esta promesa que fue dada hace miles y miles de años cuando tú ni siquiera existías, pero ya existías en la mente de un Dios que te ama y quiere que experimentes esta libertad. Sal de la prisión, camina en fe al ver que la puerta ya fue abierta, que hay sangre derramada, que te justificó, que cargó con tu castigo, y experimenta y disfruta la realidad de Cristo y sé transformado por medio de Él. Con esto terminamos el estudio del día de hoy. Te voy a dejar las preguntas aquí en la descripción. En la descripción te las voy a dejar unas preguntas para que puedas seguir profundizando en el tema, puedas reflexionar con alguien más, comparte esto con alguien más, siéntate a la mesa, comparte estas preguntas, comparte la comida física, pero también la espiritual. Y finalmente te quiero dejar una invitación. Quiero conocerte un poco más, sobre todo a ustedes que se conectan a la Premier, que han estado durante tiempo y son fieles a estos estudios. Te quiero conocer un poco más, así que abajo de las preguntas te voy a dejar una liga con un formulario que me gustaría que tomaras un poco de tiempo para leerlo y contestarlo, porque yo me voy a tomar el tiempo para leerlo también y poder estar orando y poder conocerte, aunque sea de esta forma, a ti que has estado aquí conectado. Entonces te animo a que lo puedas hacer. Va a estar por un breve tiempo disponible este formulario porque no es para todos, pero yo creo que para los que están aquí sería para mí mucha bendición que puedan llenarlo. Y bueno, ¿te parece si oramos y cerramos con el estudio del día de hoy? Dios, hoy te alabamos y te bendecimos porque vemos a Cristo en todo, vimos la realidad de tu plan, de tu promesa en la persona de Jesús. Y te damos gracias porque has abierto nuestros ojos y nos has llevado tanto a darnos cuenta de nuestra necesidad, de nuestro pecado, de nuestro orgullo y nuestro egoísmo, de nuestra incapacidad mediante la ley, pero nos has provisto ya a Cristo Jesús, la promesa, la bendición, la luz que viene y nos lleva a ser de bendición también y ser de luz a las naciones. Gracias porque somos tu iglesia, somos esta promesa cumplida, esta enorme galaxia de estrellas, esta playa llena de arena. Tu descendencia es inmensa, Dios, y nos gozamos en ser parte de ella porque fuimos justificados por tu gracia. Y hoy oro para que tu proceso de santificación siga avanzando, que nos hagas cooperar, nos enseñes a cooperar en Él y que Cristo cada vez sea más formado para que el mundo pueda ver aquel que es la promesa, aquel que es la luz. Un mundo que está en oscuridad pueda verte resplandecer y pueda creer en ti y recibir la vida que solamente tú puedes dar. Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Déjame los comentarios o tus preguntas. Te recuerdo que acabo de sacar un blog hablando de este mismo proceso de cómo crecer en Dios, de cómo crecer en santificación. Se llama Cómo crecer en Dios, la historia de Greta. Te animo a que lo puedas escuchar, son 5 minutos, y que lo puedas compartir también. Sigamos compartiendo de la vida, sigamos siendo luz a otros y nos vemos la próxima semana para nuestro episodio número 9. Gracias por conectarse. Adiós.